El sol carmesí descendía sobre los páramos desolados de Velos 4, proyectando largas sombras a través de la infinita extensión de dunas de color óxido. Este mundo desolado existía en los confines más lejanos del espacio habitable, donde solo las formas de vida más resilientes persistían por pura determinación contra el ambiente inhóspito del planeta. Sin previo aviso, el horizonte estalló en una violenta explosión, no la suave transición de un atardecer, sino el catastrófico infierno de un desastre. A miles de años luz de distancia, en los lujosos aposentos del trono de zafiro en Azorus Mayor, una figura de piel azul observaba una pantalla holográfica. La pantalla mostraba una enorme nave interestelar de pasajeros, la viajera estelar, entrando en la atmósfera de Velos 4 con una trayectoria inestable. El almirante Talón, con sus ojos dorados, calculadores y fríos, observaba sin inmutarse cómo la ruta de la nave continuaba deteriorándose. El comandante de la nave apareció en una pantalla separada, la ansiedad evidente en sus facciones. Mi señor, el sabotaje se ejecutó a la perfección. Los sistemas de navegación han fallado por completo. El impacto es inminente. La expresión de Talón permaneció impasible mientras golpeaba con un dedo esbelto su ornamentada silla. ¿Y mi sobrina? Su ubicación está confirmada, mi señor. Sección 18C. Las coordenadas del impacto han sido transmitidas a los mercenarios, como se ordenó. Excelente. La voz de Talón era refinada, casi gentil en su entonación. ¿Y los demás pasajeros? El comandante dudó brevemente. Habrá importantes bajas civiles, mi señor. El manifiesto indica más de 3.000 individuos a bordo. Talón asintió, como si reconociera un inconveniente menor en una transacción comercial. Inevitable. Preparen una declaración oficial expresando nuestro profundo pesar por el catastrófico fallo de navegación. Hizo una pausa momentánea antes de añadir. Asegúrense de que no haya comunicaciones desde el transporte después del impacto. Ni señales de socorro, ni registros de supervivientes. Silencio total. Sí, mi señor. Cuando la transmisión terminó, Talón se volvió hacia su estratega jefe. Mi sobrina ha demostrado ser notablemente resistente. Esta vez, acabaremos con esto de forma permanente. ¿Y si de alguna manera sobrevive de nuevo? Se atrevió a preguntar el estratega. La sonrisa de Talón era tan fría como el vacío del espacio. Entonces tendremos que emplear métodos más creativos. Pero no sobrevivirá. El linaje termina hoy, en Velos 4. En Velos 4, la enorme nave de transporte, cuyo casco estaba diseñado para llevar a miles, se inclinaba peligrosamente mientras caía en picado a través de la atmósfera. La nave gemía como un leviatán herido, su cubierta exterior brillando al rojo vivo por la fricción atmosférica. Dentro de la viajera estelar, refugiados de docenas de colonias devastadas se aferraban desesperadamente a cualquier anclaje que podían encontrar, ofreciendo plegarias a deidades de 100 mundos diferentes. El impacto llegó con un sonido como de fractura planetaria. El metal se retorció y chirrió mientras el suelo del desierto se craterizaba bajo una fuerza tremenda, la arena fusionándose en cristal. Por un instante, reinó el silencio. Luego, las reservas de combustible se encendieron en secuencia. Explosiones secundarias destrozaron los restos, transformando el lugar del accidente en un paisaje infernal de metal retorcido y llamas voraces. Los escombros se esparcieron por kilómetros, algunos fragmentos aún ardiendo mientras se incrustaban en las dunas. El aire se llenó de humo acre y del inconfundible olor a polímeros quemados. Entre el caos, emergieron supervivientes, ensangrentados y desorientados. Algunos arrastraban a otros fuera de los restos, mientras que otros permanecían inmóviles, el shock convirtiéndolos en estatuas en medio de la destrucción. En el corazón de este torbellino de fuego y desesperación, una esbelta figura de piel azul, del color de océanos ancestrales, luchaba bajo un mamparo colapsado. El cabello plateado de Lyra reflejaba las llamas mientras empujaba contra el metal que aprisionaba su pierna. Sus ojos dorados, abiertos por el dolor y la determinación, escaneaban su entorno en busca de ayuda, pero solo encontraban a extraños consumidos por su propia supervivencia. Intentó gritar, pero su voz se perdió en la cacofonía de la destrucción.
Palabras en su lengua nativa cayeron en oídos que no comprendían. Nelie-Basan, gritó, las elegantes sílabas de su mundo natal engullidas por el rugido de las llamas que avanzaban firmemente hacia ella. El pánico creció en su pecho, no solo por el peligro inminente de ser consumida por el fuego, sino por el miedo más profundo de ser descubierta. El accidente no fue un accidente. De eso estaba segura. A kilómetros de distancia, una nave compacta descendía sobre el suelo del desierto, la arena arremolinándose alrededor de sus puntales de aterrizaje. La escotilla se abrió con un silbido y una figura solitaria emergió, entrecerrando los ojos contra la dura luz del sol. Riven Stark se ajustó su gastada chaqueta sintética, aunque ofrecía una protección mínima contra el viento cortante que barría constantemente la superficie del planeta. Su rostro curtido, marcado por una cicatriz irregular que iba desde la sien hasta la mandíbula, se endureció mientras observaba la lejana columna de humo negro que se alzaba en el horizonte. Riven no había planeado estar cerca de Velos 4. Una rutinaria carrera de suministros a los asentamientos exteriores se había transformado en un desvío inesperado cuando su nave interceptó la señal de socorro del transporte. Los viejos hábitos se negaban a morir, y a pesar de años diciéndose a sí mismo que había terminado de jugar al héroe, se encontró aterrizando cerca del lugar del accidente. Mientras se acercaba a los restos en llamas, los recuerdos afloraron sin ser invitados. Otra nave, otro incendio. El eclipse, su antigua nave. Las llamas consumiendo su casco mientras el soporte vital fallaba. Los rostros de los miembros de su tripulación, Maera, Dourn y Kaelia, gente a la que había llamado familia durante 5 años. Sus expresiones no eran de pánico, sino de frío cálculo mientras lo sellaban en la cápsula de emergencia. Nada personal, Riven, había dicho Kaelia, sus palabras cortando más profundo que cualquier cuchilla. Solo negocios. Había observado a través del visor de la cápsula cómo se apoderaban de la carga de la nave, artefactos raros valorados en millones, y abandonaban la nave en llamas en la lanzadera principal. Lanzaron su cápsula hacia el planeta más cercano, asumiendo que el impacto lo mataría. Pero Riven había sobrevivido, como siempre lo hacía, arrastrándose fuera de los escombros con nada más que rabia y el juramento de no volver a confiar en nadie. Un músculo se tensó en la mandíbula de Riven mientras el recuerdo lo invadía. La traición todavía ardía 4 años después. Sacudió la cabeza con firmeza. El pasado era un peso muerto, y él había aprendido a viajar ligero. La escena que lo recibió fue peor de lo esperado. Cuerpos esparcidos entre los escombros, algunos moviéndose, muchos inmóviles. El casco del transporte se había partido en 3 secciones principales, cada una convertida en su propia isla de sufrimiento. Riven se movió metódicamente a través del caos, ayudando donde podía, ignorando el calor abrasador que le chamuscaba las cejas y el humo que le quemaba los pulmones. Fue entonces cuando la vio, a través de un hueco en las llamas, luchando contra una lámina de metal retorcido. Una mujer de piel azul con cabello como plata hilada luchaba por su vida. Algo en sus ojos, no solo miedo, sino una feroz determinación, detuvo a Riven en seco. En ese momento, todo su cinismo, ganado a pulso, todas sus promesas de cuidar solo de sí mismo, se evaporaron como agua sobre metal caliente. Se movió sin pensar, saltando sobre escombros en llamas, ignorando el calor que le quemaba la cara y las manos. La mujer lo vio venir y redobló sus esfuerzos, la urgencia escrita en cada línea de su cuerpo. «Espera», gritó Riven, aunque no estaba seguro de que ella entendiera. La viga de metal que aprisionaba su pierna había sido parte de la estructura de soporte del transporte. Ahora la atrapaba a pocos metros de un charco de combustible que pronto se encendería. Lyra levantó la vista hacia el humano que se acercaba, su piel tan extraña comparada con la suya. La esperanza y el cansancio luchaban dentro de ella. En su mundo natal, la confianza casi la había matado, pero las llamas se acercaban y la elección era un lujo que ya no poseía. «Midra», gritó, señalando frenéticamente su pierna atrapada. Riven no necesitó traducción. Agarró un trozo de tubería retorcida de los escombros cercanos, lo encajó debajo de la viga y echó todo su peso sobre él.
Los músculos se tensaron bajo su camisa empapada de sudor mientras hacía palanca. Por un momento agónico, no pasó nada. Luego, con un gemido de metal protestando, la viga se levantó lo suficiente. Lyra liberó su pierna con un jadeo de dolor, revelando un profundo corte que iba desde la rodilla hasta el tobillo. Sangre, de un azul más oscuro que su piel, manaba de la herida. Riven no tuvo tiempo de maravillarse con la fisiología alienígena. Otro contenedor de combustible se rompió cerca, enviando un geyser de llamas hacia el cielo. «Sujétate a mí», gritó Riven, pasando el brazo de ella sobre sus hombros. Su piel estaba helada al tacto, un shock contra el calor abrasador que los rodeaba. El frío inesperado penetró incluso a través de sus guantes térmicos, poniéndole la piel de gallina. Lyra se apoyó pesadamente en él mientras corrían, esquivando escombros que caían y saltando sobre parches de combustible en llamas. A su alrededor, los restos del transporte continuaban desintegrándose. Otros supervivientes luchaban por ponerse a salvo, algunos ayudando a compañeros heridos, otros buscando solo salvarse a sí mismos. Más allá del círculo inmediato de destrucción, figuras oscuras se movían contra el horizonte. No eran rescatistas, sino carroñeros. En un mundo fronterizo como Velos 4, una nave estrellada significaba botín, sin importar quién pudiera estar vivo adentro. Algunos ya estaban hurgando entre los pedazos distantes de los restos, embolsándose cualquier cosa de valor. Riven llevó a Lyra a medio cargar hacia donde había estacionado su nave, la elegante y oscura fantasma. Su nombre había sido una broma entre su tripulación. Ahora era simplemente la verdad. El vacío era todo lo que le quedaba para vagar. Estaban a 50 metros de la seguridad cuando la arena frente a ellos estalló. 5 figuras con armaduras desiguales se alzaron como espectros, sus rostros ocultos detrás de máscaras de respiración y visores tácticos. Cada uno empuñaba un arma. El líder, un bruto corpulento cuyo brazo izquierdo había sido reemplazado por una malévola pinza mecánica, apuntó un rifle de pulso directamente al pecho de Riven. «Entréganos a la mujer, piloto, y te dejaremos vivir». La voz, distorsionada por el respirador, dejaba la amenaza bastante clara. Riven sintió a Lyra tensarse a su lado. No eran carroñeros ordinarios. Habían venido preparados y sabían exactamente lo que estaban buscando. Lo que significaba que la mujer valía algo para alguien. El cálculo le llevó menos de un segundo. Si estos matones la querían, entonces quien los envió era casi seguro peor. Sin detenerse, Riven acercó más a Lyra y giró bruscamente a la izquierda, usando un trozo ardiente del ala del transporte como cobertura momentánea. Ráfagas de pulso silbaron en el aire a su alrededor, sobrecalentando la arena donde impactaban. «Cuando me mueva, corre hacia esa nave», murmuró Riven, señalando la fantasma. «No te detengas. No mires atrás». Lyra asintió, sus ojos brillantes como estrellas, abiertos pero decididos. Riven sacó el blaster compacto de su pistolera y disparó 3 veces rápidamente por el borde de su cobertura. Los mercenarios se dispersaron, dándoles el tiempo justo para lanzarse a correr hacia la nave que esperaba. Más disparos los siguieron. Uno rozó el hombro de Riven con un olor a tela quemada y un dolor agudo que ignoró. El perfil elegante de la fantasma se hacía más grande con cada paso desesperado, su rampa de abordaje ya descendiendo en respuesta a la señal remota de Riven. «Se escapan», bramó el líder del brazo de pinza, su apéndice mecánico brillando a la luz del fuego mientras apuntaba. Riven empujó a Lyra por delante justo cuando una ráfaga de pulso golpeó la arena a sus talones. Ella tropezó al subir la rampa, su pierna herida casi cediendo. Él saltó tras ella, golpeando el botón de cierre de emergencia mientras rodaba hacia la esclusa de aire de la nave. La rampa se retractó con una lentitud agonizante mientras los mercenarios se acercaban. Riven no esperó. Se lanzó a la cabina, se arrojó al asiento del piloto y activó la secuencia de lanzamiento con velocidad practicada. Los motores rugieron a la vida, el sonido reverberando a través de la pequeña nave. Afuera, el líder llegó a la nave justo cuando los puntales de aterrizaje se retraían. Su pinza mecánica raspó el casco con un sonido como de uñas sobre acero, dejando un largo arañazo pero sin encontrar agarre. La fantasma despegó,
levantando una tormenta cegadora de arena que envolvió a los mercenarios. Riven empujó los propulsores al máximo y la nave se disparó hacia el cielo que oscurecía, dejando atrás a Velos 4 y su horizonte en llamas. En la repentina quietud de la cabina, rota solo por el zumbido de los motores y alguna alerta ocasional del sistema de navegación, Riven se giró para mirar a su inesperada pasajera. Lyra se había derrumbado en el asiento del copiloto, con las piernas estiradas torpemente ante ella, la sangre azul aún manando de la herida. Ella encontró su mirada, sus ojos dorados indescifrables, su cabello plateado cayendo en mechones enredados sobre su rostro. Por un largo momento, ninguno habló. La realidad de su situación se asentó a su alrededor como polvo. Riven rompió el silencio primero, buscando debajo de la consola para sacar un botiquín de emergencia. Se lo arrojó al regazo, su voz áspera por el esfuerzo y la sospecha. «Cúrate eso y dime quién eres. Esos lunáticos te están buscando a ti». Lyra atrapó el botiquín, sus manos temblando ligeramente. Lo abrió y comenzó a examinar el contenido, claramente familiarizada con los suministros médicos a pesar de su diseño humano. Su voz, cuando finalmente habló, tenía una cualidad musical bajo una cuidadosa pronunciación de la lengua común de comercio. «Mi nombre es Lyra. Yo, no se suponía que estuviera aquí». Sus delgados dedos encontraron un tubo de gel antiséptico, que aplicó a su herida con un siseo de dolor. «Gracias por salvarme». «Eso no es una respuesta», replicó Riven, volviéndose para revisar las lecturas de la nave. Aún no había persecución, pero eso no duraría. Sabían exactamente dónde encontrarte. «¿Quiénes sois?» Las manos de Lyra se detuvieron sobre su herida a medio vendar. Pareció sopesar algo en su mente, llegando a una decisión, lenta y deliberadamente. Se arremangó la manga de su uniforme chamuscado, revelando una delgada cicatriz en forma de hélice que serpenteaba desde su muñeca casi hasta el codo. El patrón era demasiado preciso, demasiado deliberado para ser otra cosa que intencional. «Esta es la marca de mi gente», dijo en voz baja. «Soy de sangre real, pero escapé. Me quieren de vuelta». Las manos de Riven se congelaron sobre los controles de navegación. Sangre real. Las implicaciones se sucedieron en su mente. Rivalidades políticas, disputas de sucesión, tratados interestelares que dependían de linajes. Se había metido en algo mucho más grande que un simple rescate. ¿Estás diciendo que no eran solo mercenarios? ¿Trabajan para... ¿qué? ¿Tu familia? ¿Una facción rival?» La risa de Lyra fue amarga, un sonido que no cuadraba con su apariencia juvenil. «Mi familia está muerta. Toda, excepto mi tío. Él es quien me persigue». Antes de que Riven pudiera presionar para obtener más detalles, la alarma de proximidad de la nave sonó. 3 naves acababan de romper la atmósfera detrás de ellos, moviéndose rápido. Las lecturas las identificaron como cazas de clase Raptor. Pequeños, ágiles y fuertemente armados. Exactamente el tipo de naves que un individuo rico podría enviar para recuperar una propiedad valiosa. «Agárrate», gritó Riven, lanzando a la fantasma en un ascenso pronunciado. Los amortiguadores inerciales se esforzaron para compensar, y Lyra se aferró a su asiento mientras las estrellas fuera del visor se volvían borrosas. Los cazas igualaron su trayectoria, extendiéndose para flanquear la nave en fuga. La nave líder abrió fuego, rayos de energía cortando el vacío. Uno rozó el lado de babor de la fantasma, haciendo que los escudos brillaran con un azul intenso. Riven maldijo en voz baja, realizando una serie de maniobras evasivas. Había superado a autoridades y piratas antes, pero estos pilotos eran diferentes. Disciplinados, coordinados y decididos. Anticipaban sus movimientos, llevando a la fantasma hacia un campo de escombros donde su superioridad numérica les daría la ventaja. Lyra se inclinó hacia adelante, estudiando la pantalla táctica con una sorprendente concentración, dada su herida. Su dedo trazó una posible ruta a través del campo de escombros y miró a Riven con una inesperada autoridad en su mirada. «Dame acceso a los controles de los escudos. Puedo reforzarlos». Riven dudó. Dejar que un extraño accediera a los sistemas de la nave iba en contra de cada instinto que había desarrollado desde la traición de su tripulación.
Pero un impacto directo sacudió la nave, tomando la decisión por él. Consola a tu derecha. No intentes nada más. Los dedos de Lyra volaron sobre la interfaz desconocida con una destreza sorprendente. Desvió energía de sistemas no esenciales, reconfiguró las armonías de los escudos y estableció una frecuencia rotativa que absorbería mejor las armas de energía del enemigo. Las modificaciones surtieron efecto justo cuando otra andanada los golpeó. El impacto fue notablemente reducido. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó Riven, una genuina sorpresa rompiendo su expresión cautelosa. No hay tiempo para explicar, replicó Lyra, un atisbo de sonrisa cruzando sus labios por un instante. Parecía estar disfrutando, a pesar del peligro, o quizás por él. La persecución continuó durante horas, extendiéndose desde la órbita de Velos 4, a través del cinturón de asteroides vecino y hacia el espacio abierto. Riven empleó cada truco de su considerable arsenal, usando asteroides más grandes como cobertura, soltando señuelos de sensores, ejecutando maniobras que forzaban tanto a la nave como a sus ocupantes. Un caza se quedó atrás después de que Riven lo guiara a través de un estrecho espacio entre dos asteroides que giraban, pero los dos restantes eran pilotados por expertos que lo igualaban movimiento por movimiento. Peor aún, las reservas de combustible de la Fantasma disminuían más rápido de lo que le gustaría, mientras que los perseguidores no mostraban signos de abandonar. Riven estudió la carta estelar, buscando opciones. Solo había un fenómeno cercano que podría darles una ventaja: una tormenta gravitacional, donde los campos gravitacionales superpuestos de una estrella colapsada y su compañera creaban una región de espacio deformado. Las naves que se aventuraban allí corrían el riesgo de ser destrozadas por las fuerzas impredecibles, pero también era casi imposible rastrear una nave una vez que entraba en la perturbación. Ajustó el rumbo. La nueva dirección apareció en la pantalla de navegación. Lyra levantó la vista de los controles de los escudos. Sus ojos dorados se abrieron de par en par al darse cuenta de su intención. «¡Estás loco!», exclamó, con genuina alarma en su voz. «Esas distorsiones nos harán pedazos». «¿Es esto o ellos?», replicó Riven, asintiendo hacia los cazas perseguidores. «He pasado por cosas peores». Era una mentira. Nunca había intentado nada tan temerario, pero la alternativa de la captura o la muerte era inaceptable. La tormenta gravitacional apareció en los sensores visuales como una distorsión brillante, como ondas de calor que se elevan del pavimento calentado por el sol, pero abarcando miles de kilómetros. A medida que se acercaban, la Fantasma comenzó a temblar, el casco crujiendo bajo fuerzas para las que no estaba diseñado. Los cazas perseguidores dudaron, retrocediendo ligeramente mientras evaluaban el riesgo. Riven aprovechó la oportunidad, empujando los motores al máximo y zambulléndose en el límite exterior de la tormenta gravitacional. Inmediatamente, las alarmas sonaron por toda la nave. La gravedad artificial fluctuaba salvajemente. Los objetos no asegurados a la cubierta comenzaron a flotar, para luego estrellarse de nuevo segundos después. El campo de integridad estructural se esforzaba por evitar que el casco se deformara bajo las fuerzas gravitacionales en conflicto. Detrás de ellos, uno de los cazas intentó seguirlos. Fue un error. La nave más pequeña carecía del armazón reforzado de la Fantasma. Al penetrar el límite de la tormenta gravitacional, las distorsiones la atraparon como una hoja en un tornado. El caza dio vueltas y más vueltas. Sus alas se desprendieron antes de que el fuselaje se arrugara catastróficamente hacia adentro. El caza restante retrocedió de inmediato, no dispuesto a arriesgarse al mismo destino. Pero Riven y Lyra aún no estaban a salvo. La Fantasma se inclinaba y se desviaba incontrolablemente, lanzada de un lado a otro por corrientes invisibles en el tejido del propio espacio. Riven luchaba con los controles, el sudor perlando su frente mientras se esforzaba por mantener una apariencia de su rumbo previsto. A su lado, Lyra trabajaba con la misma furia, desviando energía para mantener el campo de integridad estructural donde más se necesitaba. «Tenemos que salir de aquí», gritó por encima de la cacofonía de alertas. «El casco no aguantará mucho más». Riven no malgastó el aliento en responder. Podía ver una región adelante donde las distorsiones parecían menos severas, su mejor oportunidad de un punto de salida.
Con los músculos tensos contra las fluctuantes fuerzas G, guió a la fantasma hacia el límite. La nave dio una última sacudida violenta y luego se liberó de la tormenta gravitacional. Detrás de ellos, la brillante distorsión continuaba su silenciosa y mortal danza, pero adelante yacía el espacio despejado y una seguridad temporal. Riven se desplomó en su asiento, con todos los músculos doloridos por la tensión. Un escaneo rápido confirmó lo que ya sospechaba. Las naves perseguidoras se habían retirado, al menos por ahora. Habían ganado algo de tiempo, pero la fantasma había pagado un precio. Las luces de advertencia indicaban daños en el sistema de propulsión y en el casco exterior. «Tenemos que aterrizar en algún lugar», dijo Riven, escaneando los sistemas cercanos. «Hay una estación minera abandonada en el siguiente sector». Sin preguntas, sin registros. Lyra asintió sombríamente, terminando de vendar su pierna herida. La herida había dejado de sangrar, pero todavía se movía con evidente incomodidad. A medida que la adrenalina de su escape se desvanecía, el silencio entre ellos se hizo pesado con preguntas no formuladas. La estación abandonada flotaba en el espacio como un juguete olvidado, sus bahías de atraque, una vez bulliciosas, ahora vacías, salvo por ocasionales mercenarios y contrabandistas que buscaban discreción. Riven guió a la fantasma hacia una bahía periférica, lejos de las pocas otras naves presentes. Cuando los motores se apagaron, se volvió hacia Lyra. «Es hora de la historia completa. No más medias verdades». Ella encontró su mirada sin vacilar, luego asintió. «Sí, te lo has ganado». En la penumbra de la estación, encontraron un rincón apartado de lo que una vez fue un comedor. Lyra se sentó de espaldas a la pared, siempre de cara a la entrada. Era el hábito de alguien acostumbrado a ser casado. «Mi mundo natal es Azorus Mayor», comenzó, su voz baja. «Mi padre era su gobernante. No un rey, exactamente, pero nuestro equivalente. Nuestro gobierno se basaba, y se basa, en el linaje. El poder se transmite a través de la sangre, literalmente. Nuestro ADN porta marcadores que activan sistemas antiguos que nuestros ancestros construyeron. Sin la sangre correcta, esos sistemas permanecen inactivos». Riven escuchaba en silencio, reconstruyendo las implicaciones. «¿Y tú tienes la sangre correcta?» «Sí. Al igual que mi tío, aunque su derecho es más débil que el mío. Cuando mi padre murió, su voz se quebró brevemente. Cuando fue asesinado, mi tío tomó el control. No me quiere muerta. Necesita mi sangre para fortalecer su conexión con los sistemas, para legitimar su gobierno. Podrías habérmelo dicho antes», dijo Riven en voz baja, su expresión indescifrable. «No me alisté para una guerra contra un imperio». Los ojos dorados de Lyra brillaron con una repentina ira. «Yo no te pedí que me salvaras», replicó. «Pero lo hiciste». La pregunta quedó suspendida entre ellos, sin respuesta, porque el propio Riven no lo sabía. Quizás vio algo de sí mismo en ella, otro solitario acorralado por circunstancias fuera de su control. O quizás, después de años de huir, una parte de él todavía anhelaba marcar la diferencia. Antes de que pudiera formular una respuesta, una sombra cayó sobre su mesa. La mano de Riven se movió instintivamente hacia su blaster, pero se congeló cuando vio quién estaba ante ellos. La enorme figura del líder mercenario llenaba la entrada. Detrás de él, varios de sus hombres, con las armas desenfundadas. Como habían rastreado a la fantasma a través de la tormenta gravitacional era una pregunta para más tarde, si es que había un más tarde. Una reunión conmovedora, se burló la voz distorsionada del líder. «Pero se acaba aquí. La chica viene con nosotros». Riven se tensó, calculando ángulos, probabilidades. No eran buenas. Si su tío la quiere tanto, ¿por qué enviar matones en lugar de militares?, preguntó. El apéndice mecánico del líder se flexionó, los dedos de metal cerrándose en un puño. «Porque oficialmente, está muerta. Mantenerlo así vale mucho para la gente adecuada». Los ojos de Riven se entrecerraron. Un asesinato político disfrazado de un rescate fallido. Tenía un sentido retorcido. El tío no podía casar públicamente a su sobrina sin admitir que estaba viva.
lo que amenazaría su derecho al poder. Déjame adivinar, dijo, levantándose lentamente. El doble de la recompensa si la traes de vuelta muerta en lugar de viva. El ligero cambio en la postura del líder fue toda la confirmación que necesitaba. Riven no dudó. Volteó la mesa hacia los mercenarios y desenfundó su blaster en un solo movimiento fluido. El primer disparo alcanzó a un mercenario en el hombro, haciéndolo girar y chocar contra su compañero. El caos estalló en el espacio confinado. Lyra se lanzó a cubierto detrás de una silla caída mientras ráfagas de pulso quemaban la pared donde había estado. Riven rodó hacia un lado, levantándose disparando, derribando a otro mercenario con un tiro en la pierna. El líder avanzó inexorablemente, su brazo mecánico desviando un impacto directo del blaster de Riven. El mercenario claramente había mejorado su prótesis desde su último encuentro. El metal ahora brillaba ligeramente donde el rayo de energía había golpeado, pero no mostraba daños. Riven se encontró acorralado contra la pared, sus opciones disminuyendo. El líder se abalanzó, la pinza mecánica extendiéndose con una velocidad inesperada. Riven apenas esquivó los dedos de metal que abrieron profundos surcos en la pared junto a su cabeza. Por el rabillo del ojo, Riven vio a Lyra luchando con otro mercenario que se había colocado detrás de su posición. A pesar de su pierna herida, luchaba con una eficacia sorprendente, usando el impulso del mercenario en su contra. Pero estaba claramente superada en fuerza bruta. Riven necesitaba terminar esto rápidamente. Fingió un movimiento a la izquierda, luego se lanzó a la derecha mientras el líder atacaba de nuevo, surgiendo por debajo de la guardia del mercenario. Riven apretó su blaster directamente contra la articulación donde el brazo mecánico se unía a la carne y disparó. El líder rugió de dolor mientras la electricidad saltaba a través de los puntos de conexión. La prótesis se convulsionó, sus dedos en garra abriéndose y cerrándose al azar. Riven aprovechó su ventaja, dando una patada salvaje a la rodilla del mercenario. Mientras el líder tropezaba, Riven golpeó con la culata de su blaster con fuerza en la base del cráneo del mercenario. La enorme figura se desplomó en el suelo, inconsciente. Al otro lado de la habitación, Lyra había logrado liberarse de su atacante. Cojeando gravemente, agarró un trozo de tubería de metal de los escombros y lo blandió con fuerza desesperada. La tubería conectó con la sien del mercenario, dejándolo caer al instante. Riven corrió a su lado, mirando al mercenario caído con una aprobación a regañadientes. «No está mal para ser de la realeza». «¿Sorprendido?», preguntó Lyra, apoyándose en la tubería como un bastón improvisado. Su respiración era pesada pero controlada. «Un poco», admitió Riven, revisando el pasillo. La mayoría de los miembros de la realeza que he conocido no podrían abrirse paso ni para salir de una túnica de seda. La mayoría de los miembros de la realeza que has conocido no fueron cazados por toda la galaxia, replicó ella, moviéndose para ponerse espalda con él mientras se acercaban más pasos. Además, tuve un buen maestro. Riven levantó una ceja, despachando a otro mercenario con un disparo bien colocado. ¿Tus instructores de combate reales? No, dijo Lyra suavemente, su hombro presionando contra el de él mientras mantenían su posición defensiva. Tú. Riven vaciló por un instante, sorprendido por la inesperada confesión. En los breves días que habían viajado juntos, nunca había intentado conscientemente enseñarle nada. Sin embargo, ella había estado observando, aprendiendo, adaptándose. Bueno, logró decir, aclarándose la garganta. Sigues bajando el hombro izquierdo, y ese golpe con la tubería fue descuidado. Lyra se rió, un sonido brillante e incongruente con el peligro que los rodeaba. Siempre tan alentador. La próxima vez dejaré que te encargues tú solo del gigante con el rifle de pulso. No habrá una próxima vez, dijo Riven automáticamente, pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que eran una mentira. Algo había cambiado entre ellos en este momento caótico y violento. Un reconocimiento, una confianza que no había existido antes. Por un breve momento, se quedaron en medio de las secuelas, ambos respirando con dificultad. 4 mercenarios yacían incapacitados a su alrededor, pero las alarmas ya sonaban por toda la estación. Vendrían más.
Tenemos que movernos, dijo Riven, agarrando el brazo de Lyra para apoyarla. ¿Puedes caminar? Ella asintió sombríamente, apoyándose en él mientras se dirigían de regreso a la bahía de atraque. Detrás de ellos, las fuerzas de seguridad se estaban movilizando. No autoridades oficiales, sino la seguridad privada de la estación, igualmente inoportuna en su situación actual. Llegaron a la Fantasma justo cuando los primeros oficiales de seguridad aparecieron al final del pasillo. Riven golpeó el panel de entrada y entraron tropezando mientras las ráfagas de pulso rebotaban en la escotilla que se cerraba. Minutos después, estaban de nuevo en el espacio, la estación abandonada retrocediendo detrás de ellos. Los sistemas de la Fantasma todavía mostraban advertencias de daños, pero las funciones esenciales permanecían operativas. Habían escapado, por ahora. En la calma posterior, mientras los sistemas de autorreparación de la nave trabajaban para solucionar los problemas más críticos, Riven encontró a Lyra en la pequeña bahía médica, tratando adecuadamente la herida de su pierna con suministros más adecuados para su fisiología alienígena. Tu tío, dijo Riven sin preámbulos. Seguirá enviando cazadores. Sí, asintió Lyra, sin levantar la vista de su tarea. Mientras viva, soy una amenaza para él. Entonces necesitamos un plan que no implique huir para siempre. La cabeza de Lyra se levantó de golpe, la sorpresa evidente en su expresión. ¿Nosotros? Riven se encogió de hombros, incómodo con las implicaciones de sus propias palabras. Ya estoy involucrado. Más vale que lo lleve hasta el final. Una lenta sonrisa se extendió por los rasgos azules de Lyra, transformando su rostro. Por primera vez, Riven vio más allá de la fugitiva a la joven mujer que había debajo. Decidida, inteligente y de repente, esperanzada. Hay una resistencia, dijo, su voz ganando fuerza. Gente leal a mi padre, que se opone al gobierno de mi tío. Si pudiéramos llegar a ellos. ¿Dónde? Dispersos por las colonias exteriores. Pero su líder está en Filo de Hélice, una colonia minera en los límites de la influencia de Azorus. Riven asintió, ya calculando los requisitos de combustible y las rutas potenciales. No será fácil. Las fuerzas de tu tío estarán vigilando todos los accesos. Nada que valga la pena es fácil, respondió Lyra, haciendo eco de lo que sonaba como un viejo dicho de su mundo. Durante las siguientes semanas, atravesaron el peligroso espacio entre sistemas, siempre alerta a la persecución. Se detuvieron en puestos de avanzada oscuros, reuniendo suministros e información. En cada lugar, Lyra se puso en contacto con aliados ocultos. Un camarero aquí, un capitán de carguero allá, cada uno transmitiendo mensajes encriptados y ofreciendo la ayuda que podían. Riven observó su transformación con creciente respeto. La refugiada asustada que había sacado de los restos había desaparecido, reemplazada por una líder que inspiraba lealtad con una autoridad serena. Su conocimiento de la política interestelar y la estrategia militar revelaba una educación muy superior a su propia experiencia práctica. En Filo de Hélice, encontraron no solo una célula de resistencia, sino el comienzo de un ejército. Mineros, comerciantes, exmilitares, todos unidos en oposición al gobierno del usurpador. Saludaron a Lyra como a una salvadora que regresaba. Su piel azul y su cabello plateado eran instantáneamente reconocibles para aquellos de Azorus Mayor. El líder de la resistencia, un general envejecido llamado Baren que había servido al padre de Lyra durante décadas, la abrazó con lágrimas en los ojos. Pensamos que estaba perdida, Alteza. Casi lo estuve, respondió Lyra, señalando a Riven. Si no fuera por él. La mirada evaluadora del general hizo que Riven se sintiera incómodo. No estaba acostumbrado a la gratitud, ni a las complejas emociones que se agitaban en su interior. Había comenzado este viaje sin esperar nada más que problemas, y sin embargo, de alguna manera, se encontraba junto a una princesa contemplando una rebelión contra un poder interestelar. El plan se armó rápidamente. La resistencia había reunido inteligencia sobre las defensas del usurpador, señalando vulnerabilidades en el fuertemente custodiado palacio de Azorus Mayor. El conocimiento de Lyra sobre pasadizos secretos y protocolos de seguridad llenó lagunas cruciales. Riven se encontró asignado para liderar un equipo de asalto,
Sus habilidades como piloto y su experiencia en operaciones encubiertas lo hacían invaluable. Aceptó el papel sin quejarse, diciéndose a sí mismo que era simplemente el camino más directo para terminar su participación. Una vez que el usurpador fuera derrocado, podría regresar a su existencia solitaria. La noche antes del asalto, Riven encontró a Lyra sola en una plataforma de observación, mirando las estrellas. Se había cambiado a la vestimenta tradicional de Azorus, túnicas fluidas de un violeta profundo que contrastaban llamativamente con su piel azul. ¿Tienes dudas?, preguntó él, apoyándose en la barandilla a su lado. No, dijo ella con firmeza. Pero tengo miedo. No de morir, sino de fallarle a mi gente. Han sufrido bajo el gobierno de mi tío. Mañana no saldrá mal, dijo Riven con más confianza de la que sentía. Tu gente cree en ti. Lucharán con más fuerza porque tú los lideras. Lyra se volvió para mirarlo, sus ojos dorados escudriñando su rostro. ¿Y tú? ¿Por qué luchas, Riven Stark? No me debes nada. Podrías irte ahora, encontrar ocupaciones más seguras. La pregunta tocó algo que Riven había estado evitando examinar demasiado de cerca. ¿Por qué seguía aquí? Las razones prácticas, recompensa, seguridad frente a los mercenarios, sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Su mente voló al puente en llamas del eclipse, a los ojos sin emociones de Kaelia mientras la cápsula de escape era eyectada. Solo negocios, había dicho ella. El mismo cálculo frío que Riven había visto en los ojos del tío de Lyra mientras hablaba de poder y linajes. Hombres que veían a las personas como herramientas, como medios para un fin. Hombres que rompían cosas, vidas, confianza, mundos, sin pensarlo dos veces. Quizás estoy cansado de huir, dijo finalmente, su voz más áspera de lo que pretendía. Quizás quiero ver algo arreglado en lugar de solo roto. Quizás quiero ver a alguien como tu tío, alguien que traiciona a su propia sangre, finalmente enfrentarse a la justicia. La mano de Lyra, fresca y suave, se posó brevemente sobre la suya. Entonces, arreglémoslo juntos. El asalto comenzó al amanecer. Ataques coordinados en 3 continentes de Azorus Mayor, dispersando las fuerzas del usurpador. Riven pilotó la fantasma a través de un guantelete de defensas orbitales, su equipo de asalto atado detrás de él. Lyra se sentó en el asiento del copiloto, su rostro una máscara de concentración mientras desactivaba remotamente los sistemas de seguridad usando códigos que solo respondían a su sangre real. Aterrizaron en una bahía de mantenimiento en las profundidades del complejo del palacio. El pequeño equipo se movió con eficiencia practicada a través de pasillos de servicio que Lyra había recorrido de niña. Los combatientes de la resistencia en toda la capital crearon distracciones, y los guardias del palacio se vieron abrumados, luchando contra enemigos en múltiples frentes. En el gran salón del trono, ornamentado con tecnología antigua que zumbaba con poder, el usurpador esperaba. Era mayor de lo que Riven había esperado, su piel azul más oscura que la de Lyra, sus ojos dorados del mismo tono llamativo pero endurecidos por la ambición y la crueldad. Sobrina, reconoció fríamente mientras Lyra entraba, con Riven y el equipo de asalto desplegándose detrás de ella. Te ofrecí un lugar a mi lado una vez. Esa oferta ha expirado. Nunca quise tus ofertas, tío, respondió Lyra, su voz firme. Solo justicia por el asesinato de mi padre. La risa del usurpador resonó en el espacio abovedado, el mismo sonido frío que Lyra había escuchado en sus pesadillas desde su huida. ¿Justicia? La voz de Talón goteaba desprecio. Hablas de justicia cuando traes a extraños a nuestros sagrados salones. Se levantó del trono, sus movimientos fluidos y depredadores. Vi a tu padre desangrarse en estos mismos escalones. Lyra. ¿Sabes cuáles fueron sus últimas palabras? Lyra se puso rígida, su compostura fracturándose momentáneamente. Rogó, continuó Talón, su voz bajando a un susurro teatral. No por su vida, no. Mi hermano siempre se creyó noble. Sino por la tuya. Salva a mi hija, suplicó. Los ojos dorados de Talón brillaron con un placer malicioso. Le prometí que lo haría. Y técnicamente, cumplí esa promesa. Simplemente organicé accidentes. Incidentes desafortunados,
como el trágico fallo de un transporte. La ira cruzó el rostro de Lyra. Asesinaste a miles solo para matarme a mí. Daños colaterales, descartó Talón con un gesto de la mano. El poder es la única justicia en este universo. Tu padre era débil. Habría abierto nuestros mundos a los extraños, diluido nuestra sangre, nuestra herencia. Su mirada se posó despectivamente en Riven. Como tú ya has comenzado a hacer. Lyra dio un paso adelante, ignorando el insulto implícito. Ríndete ahora. Tus fuerzas están en retirada por toda la capital. El pueblo ha elegido. Por un momento, pareció que el usurpador podría ceder. Luego, con una velocidad aterradora, desenfundó un arma oculta y disparó. Riven se movió por instinto, lanzándose de lado para apartar a Lyra del rayo de energía. Cayeron al suelo mientras el fuego de respuesta del equipo de asalto obligaba al usurpador a cubrirse detrás del antiguo trono. Las defensas del trono, gritó Lyra como advertencia. No dejes que las active. Demasiado tarde. Talón golpeó su palma contra un panel oculto en el brazo del trono. Al instante, campos de energía cobraron vida, separándolo de la fuerza atacante. Armas antiguas emergieron de compartimentos ocultos en el techo y las paredes, apuntando a cualquiera que no fuera de sangre real. El equipo de asalto se dispersó, buscando cobertura mientras los rayos de energía llovían desde las defensas automatizadas. Riven arrastró a Lyra detrás de una enorme columna, evaluando su situación que se deterioraba rápidamente. Nos ha aislado, dijo Lyra, la frustración evidente en su voz. Solo la sangre real puede desactivar las defensas una vez activadas. Tú tienes sangre real. Necesito llegar al panel de control en el propio trono. Una tarea imposible con campos de energía y armas automatizadas entre ellos y el objetivo. A menos que, los túneles de mantenimiento, sugirió Riven. Dijiste que corren por debajo de todo el palacio. ¿Hay acceso bajo el salón del trono? Los ojos de Lyra se abrieron de par en par. Sí, una escotilla detrás de la tercera columna. Pero las defensas te apuntarán en el momento en que salgas. Entonces me aseguraré de que estén mirando a otra parte. El plan se formó en segundos. Riven se reunió con el equipo de asalto, organizándolos en un patrón de ataque coordinado diseñado no para romper las defensas, sino para ocupar los sistemas de puntería de las armas automatizadas. Mientras tanto, Lyra se escabulló hacia la escotilla de acceso oculta. El ataque de distracción funcionó mejor de lo esperado. Los antiguos sistemas de defensa, aunque poderosos, seguían patrones predecibles. El equipo de asalto se mantuvo en movimiento, presentando múltiples objetivos y atrayendo el fuego lejos del área del trono. A través de un hueco en el campo de energía, Riven podía ver al usurpador cada vez más confiado, creyéndose intocable detrás de sus defensas. El tirano no notó el ligero movimiento debajo de la plataforma del trono, donde Lyra emergía del túnel de mantenimiento. El momento se alargó, tenso, mientras Lyra alcanzaba el panel de control en la base del trono. El usurpador, sintiendo movimiento, comenzó a girar. Riven disparó rápidamente, forzando la atención de Talón de vuelta al ataque principal. Solo unos segundos más. La mano de Lyra se presionó contra el panel de control, su sangre real activando los sistemas antiguos. Los campos de energía parpadearon y se apagaron. Las armas automatizadas se retrajeron en el techo. Pero en lugar de retirarse a un lugar seguro, Lyra saltó a la plataforma del trono, sus movimientos fluidos y decididos, nada que ver con la refugiada herida que Riven había sacado de los restos en llamas semanas antes. Se acabó, tío, gritó, su voz resonando con una autoridad que silenció la sala. Tus escudos han caído. Tus guardias se han rendido. Ríndete ahora. Talón rugió de indignación e incredulidad, girándose para enfrentarla con su arma en alto. No seré derrotado por una niña. Riven se movió para intervenir, pero Lyra fue más rápida. En un movimiento suave, sacó una hoja oculta de su manga, una daga heredada que había pertenecido a su padre. Esquivando el disparo de Talón, lanzó un tajo ascendente. La hoja ceremonial cortó la célula de energía del arma, dejándola inútil. Antes de que Talón pudiera recuperarse,
Lyra le barrió las piernas con un movimiento que Riven nunca le había visto usar, enviando al usurpador a estrellarse contra el suelo. En un instante, ella estaba sobre él, con la hoja en su garganta. El salón del trono cayó en un silencio absoluto. «Mataste a mi padre en estos escalones», dijo, su voz llegando a cada rincón de la vasta cámara. «Habrías sacrificado a miles más por tu ambición». La expresión de Talón cambió. El miedo en sus ojos fue reemplazado por un brillo calculador. «Tu padre era débil, Lyra, pero tú no lo eres. Lo has demostrado». Su voz se suavizó, volviéndose casi paternal. «Mira lo que has logrado. Reuniste fuerzas, te infiltraste en la instalación más segura del planeta, venciste a mis guardias de élite». La mano de Lyra se apretó en la hoja, sus nudillos palideciendo contra su piel azul. «Somos iguales, tú y yo», continuó Talón, su mirada fija en la de ella. «Más de lo que te gustaría admitir. Ese fuego, esa determinación, viene de mi lado de la familia, no del de tu madre. A tu padre le faltaba por completo». «No hables de mis padres», advirtió Lyra, la punta de su hoja presionando lo justo para sacar una gota de sangre azul oscura de su garganta. «Solo digo la verdad», dijo Talón, su tono razonable, persuasivo. «Tu madre estaría orgullosa de tu fuerza. Siempre dijo que tenías potencial para la grandeza». Algo parpadeó en los ojos de Lyra. Dolor. Incertidumbre. Riven vio que la manipulación estaba funcionando y dio un paso adelante. «El trono es tu derecho de nacimiento». «Sí», continuó Talón antes de que Riven pudiera intervenir. «Pero considera lo que ofrezco en su lugar. Una sociedad. Gobierna a mi lado, no como una figura decorativa, sino como una igual. Con tu derecho y mi experiencia, podríamos expandirnos más allá de Azorus Mayor. Los sueños de tu padre eran pequeños. Podríamos reclamar una docena de sistemas en una década». La voz de Talón bajó a un susurro. «Te enseñaría todo lo que sé, todos los secretos de nuestro linaje, el verdadero alcance de nuestras capacidades con los sistemas antiguos. Poderes que tu padre nunca te dijo que existían». Por un momento terrible, Lyra dudó. Riven pudo ver el peso de la oferta presionándola. No solo poder, sino conocimiento, conexión con su herencia, cosas que había perdido cuando le arrebataron a su familia. «Y todo lo que costaría», dijo Talón, sintiendo su vacilación, «es tu obediencia en asuntos públicos. Un precio pequeño. La familia debe permanecer unida, después de todo». La expresión de Lyra se endureció, la claridad regresando a sus ojos. «¿Familia?», repitió la palabra como si fuera hielo. «Hablas de familia después de masacrar a la mía». Retrocedió, bajando su arma. «Mi padre me enseñó que el verdadero poder proviene de la justicia, no de la dominación. Casi olvido esa lección hace un momento». Se enderezó, cada centímetro de ella la gobernante legítima. «Yo no soy tú. Azorus Mayor no comenzará una nueva era con más derramamiento de sangre. Enfrentarás un juicio por tus crímenes, tío, por cada uno de ellos». Guardias leales a Lyra avanzaron, asegurando al tirano caído. Talón luchó brevemente contra ellos, luego se hundió en la derrota mientras se lo llevaban. Afuera, llegaron informes de toda la capital. La resistencia había prevalecido. Las fuerzas del usurpador, al enterarse de su captura, se estaban rindiendo en masa. En la repentina quietud que siguió a la batalla, Lyra se paró ante el antiguo trono de sus ancestros. La luz del sol entraba a raudales por altas ventanas, iluminando su cabello plateado como una corona. Los combatientes de la resistencia reunidos y los guardias leales del palacio se arrodillaron en reconocimiento a su gobernante legítima. Riven permaneció de pie, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en este momento de restauración. Esta nunca había sido su lucha, nunca su mundo. Sin embargo, había ayudado a hacer posible esta victoria. Por una vez, había sido parte de construir algo, en lugar de simplemente sobrevivir a su colapso. Días después, mientras comenzaba la reconstrucción en todo Azorus Mayor, Riven preparó la fantasma para la partida. La nave había sido completamente reparada, mejorada con tecnología de Azorus como muestra de gratitud.
Realizó las comprobaciones previas al vuelo con una precisión metódica, su mente ya trazando cursos a través del vacío. El sonido de pasos en la rampa de abordaje lo hizo girar. Lyra estaba en la entrada, ya no vestida con las galas formales de las ceremonias de estado, sino con un atuendo simple que le recordaba a cuando se conocieron. Solo la intrincada diadema en su cabello plateado delataba su estatus real. «Te vas», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Riven asintió, continuando con sus preparativos. La celebración ha terminado. Es hora de seguir adelante. ¿Sin despedirte? Hizo una pausa, su mano flotando sobre los controles de navegación. No soy bueno para las despedidas. Lyra entró en la cabina, sus movimientos gráciles a pesar de la rigidez persistente en su pierna herida. Estudió el interior de la nave como si lo memorizara. ¿A dónde irás? Riven se encogió de hombros. Siempre hay trabajo para alguien con una nave rápida y pocas preguntas. Podrías quedarte, dijo ella en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de posibilidad. Riven la miró de verdad, y no vio solo a la heredera real que había reclamado su trono, sino a la mujer que había luchado a su lado, que había confiado en él cuando la confianza era un lujo. Riven sonrió, pero no había malicia en ello. No me van los reinos. Pero si alguna vez necesitas un piloto temerario. Ella sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro. Te encontraré. Lyra se acercó y se quitó algo de la muñeca. Un delgado brazalete de hilos de plata intrincadamente tejidos, con un pequeño amuleto con el mismo patrón en espiral que la marca real en su brazo. Sin explicación, lo colocó en la palma de él, cerrando sus dedos sobre él. ¿Un dispositivo de rastreo real?, preguntó Riven, medio en broma, aunque sus dedos se apretaron alrededor del objeto. Algo mejor, respondió ella simplemente. Una promesa. No parecieron necesarias más palabras. Lyra se dio la vuelta para irse, deteniéndose brevemente en la esclusa de aire. Su mano descansó en el marco y, por un momento, pareció que podría decir algo más. En cambio, simplemente asintió y descendió por la rampa. Riven la vio irse a través del visor, una esbelta figura azul haciéndose más pequeña contra el telón de fondo de un mundo que renacía. Completó la secuencia previa al vuelo, sintió un estruendo familiar cuando los motores se activaron y guió a la fantasma hacia el cielo. Mientras la nave rompía la atmósfera, la mirada de Riven se detuvo en el planeta que se alejaba. Azorus Mayor se veía diferente a la luz del día, sus continentes visibles como patrones de un verde profundo contra océanos turquesas, tan diferente del páramo ámbar de Velos 4 donde había comenzado este viaje. Fijó el rumbo hacia el espacio abierto, el ordenador de navegación trazando una ruta lejos del sistema de Azorus. El brazalete de plata captó la luz de las estrellas mientras lo sujetaba al borde de la consola de navegación, el símbolo en espiral brillando como un pequeño faro. Pero mientras las estrellas se alargaban en las estelas del hiperespacio, Riven supo, con una certeza inesperada, que esto no era el final. Algunos lazos, forjados en el fuego y probados en la batalla, nunca se rompen de verdad.